Muy buenas noches, estimados colegas del Magisterio Rural. Mi nombre es Edwin Reinaldo Condori Flores y en esta ocasión les voy a compartir la Resolución Suprema 212414 promulgada en la Ciudad de La Paz el 21 de abril de 1993. Nos referimos al Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo. En primera instancia vamos a observar la estructura del reglamento, que está dividida en 8 capítulos. Capítulo 1, campo de aplicación y excepciones. Capítulo 2, garantías procesales. Capítulo 3, faltas e infracciones disciplinarias. Capítulo 4, de las sanciones. Capítulo 5, la organización de los tribunales disciplinarios. Capítulo 6, proceso disciplinario. Capítulo 7, de los recursos de apelación y revisión. Y finalmente capítulo 8, de la ejecución de fallos disciplinarios. En el artículo 1 tenemos imputabilidad. Esto se refiere a que este reglamento se aplica a todo el personal comprendido entre los artículos 20 y 21 del reglamento del escalafón nacional. ¿Y quién es ese personal? Vamos a observar. Estamos aquí observando el reglamento del escalafón nacional. El artículo 20 se refiere a la escala jerárquica docente, donde está compuesto por el director general, directores nacionales, directores departamentales, distritales, de unidades educativas y los maestros y maestras. En el artículo 21 está la escala jerárquica administrativa, donde están el oficial mayor del ministerio, jefes de departamento, jefes de sección, secretarios, regentes, porteros. Todo esto está en el reglamento del escalafón nacional. En el artículo 2 de los delitos en el Código Penal se refiere a que todos los delitos tipificados en el Código Penal son sustanciados, son procesados por el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Y aquellas faltas y sanciones tipificadas, tipificadas en el artículo 9, 10 y 11 de este presente reglamento son sancionadas también por el reglamento de faltas y sanciones que estamos ahora compartiendo. Y esa es básicamente la esencia de este artículo 2. El derecho a la defensa, artículo 4. Nadie puede ser sancionado sin haber sido oído y juzgado. El derecho de defensa de la persona en el proceso disciplinario es ineludible, que no se puede eludir. Y esto está también en base a la Constitución Política del Estado, la legislación penal vigente, Declaratoria Universal de los Derechos del Hombre aprobados por la UNESCO, ¿no? Entonces el artículo 5 también nos habla de la prohibición de juzgamiento irregular. Nos manifiesta que ningún maestro administrativo o autoridad educativa puede ser juzgada por comisiones especiales o tribunales extraordinarios por faltas o infracciones disciplinarias tipificadas por el presente reglamento. No se pueden formar comisiones especiales para procesar a un maestro, ya tienen que ser a partir de tribunales disciplinarios que están legalmente establecidos y avalados por el presente reglamento. Artículo 6 tenemos la presunción de inocencia. Se presume la inocencia del encausado, en este caso del maestro, del director, del personal administrativo, mientras no se pruebe su culpabilidad, de acuerdo al artículo 70 del Código Penal. Nos manifiesta así. Vamos a observar que dice el Código Penal en su artículo 70, dice: nadie será condenado a sanción alguna sin haber sido oído y juzgado conforme al Código de Procedimiento Penal. También este reglamento de faltas y sanciones tiene mucha relación con el Código Penal, con el Código de Procedimiento Penal, ¿no? Y otras leyes también que amparan, digamos, el derecho del maestro. En el artículo 7 tenemos medidas precautorias. Nos manifiesta que ningún trabajador, ningún maestro de la educación podrá ser suspendido o removido de su cargo durante el proceso de faltas disciplinarias, mientras no se compruebe su culpabilidad, ¿no? Excepto, dice el inciso A, de tipificación de faltas muy graves, donde se procederá a la suspensión inmediata.
Este inciso A se refiere a la tipificación de faltas muy graves, a la reincidencia voluntaria en faltas graves. Eso lo vamos a ver ya en el tema de faltas, pero ya está aquí refiriéndose en principio que ningún maestro puede ser suspendido de su cargo, removido de su cargo durante ese proceso que se le está siguiendo, pero a excepción de que se puede, en caso de que se pruebe su culpabilidad, sí se pueda sancionar de la forma más con la suspensión inmediata, ¿no? Como dice aquí, de su cargo. En el capítulo 3 de faltas o infracciones disciplinarias tenemos el artículo 7 que nos habla del concepto de faltas. ¿Qué son las faltas? En primera instancia es el incumplimiento de los deberes señalados por el artículo 8 de la Constitución Política del Estado, en sus incisos A, F y H, ¿no? De las obligaciones impuestas por la legislación educativa en vigencia. Vamos a, de la misma forma, explorar la Constitución Política. En este caso es importante aclarar que estos artículos se han modificado, ¿no? con la última Constitución Política del Estado que tenemos actualmente. Esta es una Constitución Política de 1994, la que hace referencia, donde dice en su artículo 8, toda persona tiene los siguientes deberes fundamentales. Inciso A, como manifiesta en el artículo 7, de acatar y cumplir la Constitución y las leyes de la República. Inciso F, de prestar los servicios civiles y militares de la nación que la nación requiera para su desarrollo, defensa y conservación. Finalmente, el inciso H, de resguardar y proteger los bienes e intereses de la colectividad. Todas esas son son faltas en caso de que se incumplan, ¿no? También habla de la inobservancia del presente reglamento, que constituye en cierta forma falta o infracción disciplinaria cometida en el ejercicio de las funciones docentes y las jerarquías educativas. En el caso de que lo que se manifiesta aquí en el reglamento de faltas y sanciones sea inobservada, no sea eludida en cierta forma, entonces constituye como falta. Artículo 8, tenemos clasificación de las faltas. Según nuestro reglamento tenemos faltas leves, graves y muy graves. Las leves, obviamente, en este caso, como muestra la imagen, se refieren en un ejemplo al consumo de cigarrillos, digamos, en la unidad educativa. Faltas graves también al dar calificaciones a los estudiantes a cambio de dinero, a cambio de favores. Y faltas muy graves ya a simular, por ejemplo, algún tipo de enfermedad y presentar certificados médicos falsos. No, esos son faltas muy graves, pero vamos a verlos a detalle. Artículo 9, tipificación de faltas leves. En primera instancia, las faltas leves que nosotros como maestros debemos conocer y que nos sirva también para desarrollar el examen de ascenso categoría 2021, está el inciso A, se refiere a la suspensión de labores por cumpleaños. No se pueden suspender las clases por festejar los cumpleaños de los directores o los docentes, están cometiendo una falta leve. Inciso B, la negligencia también en el cuidado y conservación de los locales, el mobiliario y todos los materiales que la unidad educativa tiene, y en caso de que nosotros podamos hacer mal uso o descuidarlos también en todo sentido, estamos cometiendo una falta leve. Inciso C, el desorden, el incumplimiento, la negligencia en el trabajo por parte del maestro, la no presentación oportuna de todos los documentos que son requeridos por la autoridad competente, en este caso el director, como ser sus registros pedagógicos, sus PDCs, los datos estadísticos, las libretas electrónicas, impresas, por ejemplo, los cuadernos, cualquier tipo de documento que sea presentada inoportunamente, incorrectamente, eso es también constituida una falta leve. Las indisciplinas manifiestas, la resistencia a órdenes superiores, cuando hay maestros que a través de una instrucción se les instruye, por ejemplo, venir el lunes, digamos, a un acto cívico y no vienen, es prácticamente una resistencia, ¿no?
La falta de respeto a colegas inferiores también, el trato descortés y despótico a los dependientes en público, que algunos maestros o directores, cualquier personal, que por ejemplo esté menoscabando la dignidad de la portera en público o de la secretaria o entre pares, eso también se constituyen faltas leves. Ya, como ya lo dijimos, el consumo de cigarrillos también o productos de tabaco que se estén consumiendo en ambientes de la unidad educativa, ¿no? En el curso, en el patio o en los alrededores, constituyen faltas leves también, que sean realizados por los maestros, ¿no? Bueno, en realidad por los estudiantes también, pero esto exclusivamente es para los maestros. El abandono injustificado de funciones, que tiene mucha relación con el inciso A. No podemos nosotros suspender las clases sin justificación y abandonar nuestra fuente de trabajo. En todo caso tendría que informarse al director el motivo. Por eso, si son justificados, se pueden considerar, pero si nosotros abandonamos nuestra fuente laboral injustificadamente, ya constituye una falta leve. La inasistencia a desfiles y actos oficiales cívicos, patrióticos también, convocados, auspiciados por el director, por las autoridades educativas, el director distrital. Entonces, cuando los maestros no asistimos a esos actos que son una obligación, un deber patriótico, también estamos cometiendo una falta leve. Utilizar a los estudiantes en mandados particulares, personales, o en el servicio doméstico también, que es peor, se constituye en falta leve. No podemos los maestros a media clase enviar a un estudiante, por ejemplo, a comprar una tarjeta para recargar mi celular. Eso es algo particular y estoy en cierta forma perjudicando al estudiante de media clase. No, es solo un ejemplo, pero que nos sirve para entender bien qué tipos de faltas tenemos aquí tipificadas. En el artículo 10, ya la tipificación de faltas graves. En primera instancia tenemos la reincidencia voluntaria en las faltas leves. Si a pesar de que el maestro, en este caso es un ejemplo, se le encuentra, digamos, fumando cigarrillos en su aula, en el recreo, y el director le llama la atención en primera instancia, le reflexiona con él, y bueno, él se compromete a no volver a incurrir, y en una segunda ocasión se le encuentra nuevamente, eso ya es reincidencia voluntaria, porque él conoce que eso es una falta leve, ¿no? En todo caso, esto se convierte en una falta grave ya. De la misma forma, la extorsión a los alumnos ofreciendo calificaciones también es una falta grave. La participación o encubrimiento también de la extensión de calificaciones, ¿no? A cambio de sumas de dinero, especies o servicios. No podemos nosotros dar calificaciones para que un estudiante pase a cambio de dinero, que el padre nos cancele, nos pague, ¿no? Eso es una falta grave. Las exacciones a los padres de familia, el cobrarles dinero de manera injusta por cualquier tipo de actividad que se haga en la unidad educativa. Por ejemplo, si un maestro pueda hacer una cartilla y de forma autoritaria, digamos, les da a los estudiantes y les dice: ahora tienen que cancelarme, y bueno, de forma repetitiva el padre de familia también le pide la cancelación sin su consentimiento. Entonces esa es una exacción, ¿no?, que se constituye en falta grave también. No se puede hacer eso. El hostigamiento, las represalias o la reprobación del año de escolaridad a causa de reclamaciones de muchos padres de familia, de algunos padres de familia también, se convierte en faltas graves. En caso de que haya padres de familia que hablen con el director manifestando una situación que no les parece en el aula, por ejemplo, sobre el maestro muchas veces es, digamos, reflexionado por el director, y esto causa un poquito de represalia con el estudiante, con el padre, y en caso de que el maestro pueda generar un clima de hostigamiento, de represalia, en último caso puede reprobar de año al estudiante, entonces se convierte en una falta grave que también se debe evitar por los maestros.
La deserción elevada de los estudiantes causada por la falta de capacidad o malos tratos de los maestros, falta grave. La organización o asistencia a fiestas con uso de bebidas alcohólicas también en la unidad educativa o lugar de trabajo, de la misma forma, es una falta grave. Ya lo dijimos, el abandono del lugar de las funciones, hasta 5 días en escuelas urbanas o 7 días en escuelas rurales o alejadas, sin licencia ni autorización. De la misma forma, muchas veces en las zonas alejadas, cuando hay inicio de gestión, los estudiantes no van los primeros días y bueno, van a veces en nuestro contexto en carnaval o pasando carnaval, pero el maestro debe estar el primer día de clases en su unidad educativa, hayan o no hay estudiantes, ¿no? Y eso no tiene que ser motivo para que se retire o no pueda entrar. Entonces, en caso de que se dé eso, el maestro está cometiendo una falta grave al no acudir a su fuente laboral por 7 días en lugares alejados y 5 días en escuelas urbanas. La venta o uso indebido del material escolar, de la misma forma, material sanitario, material deportivo, de trabajo, que está destinado a la unidad educativa y no se puede, el maestro en coordinación con otros maestros, no pueden ellos vender ese material, las pelotas o uso indebido también manifiesta en el sentido de que, por ejemplo, un maestro que tiene pelotas de la unidad educativa y se los lleva a la casa a los fines de semana a jugar con los amigos y los trae todos rotos, desinflados, entonces eso es hacer un mal uso indebido de todo ese material, materiales de trabajo, puede ser palas para picotas, etcétera, ¿no? Todo el material que corresponde y está destinado a la unidad educativa no puede ser vendido, no se le puede hacer un uso indebido también por parte de los maestros o cualquier personal que esté comprendido en el presente reglamento. El uso indebido de fondos recaudados por concepto de donativos. De la misma forma, hay comisiones económicas en las unidades educativas que se encargan muchas veces de este trabajo de recaudar fondos, hacer donativos, recibir algunos beneficios, digamos, por cualquier situación, ¿no? Entonces no se puede hacer un uso indebido, no se puede destinar ese dinero a otras cosas que no tengan un fin de la unidad educativa. En caso de que se dé esto, estamos cometiendo falta grave. El apercibimiento, la observación grave o inferior en presencia de los maestros o estudiantes siempre que menoscabe la autoridad o la dignidad del apercibido también se convierte en falta grave. Tenemos que tener mucho cuidado como directores en este caso de llamar la atención siempre en privado, como se dice, ¿no? Y reflexionar en privado. No podemos nosotros exponer a los maestros, estoy dando un ejemplo, o al personal, digamos, de servicio administrativo y menoscabar su dignidad delante de todos. Eso se convierte en una falta grave. Continuamos con las faltas graves. La entrega de informaciones, cualquier tipo de información que sea exclusivo de la unidad educativa tiene que mantenerse en la unidad educativa. No pueden ser, digamos, entregados a terceras personas, ¿no? A personas que no tengan que ver con la unidad educativa. Tenemos algunos documentos importantes. En este caso, por ejemplo, el que accede a estos documentos es el director, la secretaria, en todo caso también algunas regentes. Entonces ellos no pueden entregar esa información. Ya si lo hacen, se convierte en falta grave. La ineptitud, la ineficiencia, ¿no? La labor manifiesta en la función docente, en este caso en la gestión administrativa de la educación, tanto maestros como directores, en caso de que nuestro trabajo sea ineficiente, que no podamos lograr los objetivos, por ejemplo, de hacer gestiones para la unidad educativa, o en nuestro trabajo como maestros estamos muy debilitados en el tema de metodología. Entonces eso demuestra también una falta de capacidad que está sancionada, que está tipificada, como falta grave. De la misma forma, el uso indebido de títulos, sellos, membretados, o sea, hojas membretadas,
que son exclusivos de la unidad educativa no pueden ser utilizados con otros fines. No podemos como director hacer alguna solicitud y utilizar el sello, firma, aunque sea el director, pero para uso particular. No, eso es hacer uso indebido de los sellos, de los membretes, ya de carácter oficial. La usurpación de funciones de la misma forma se constituye en falta grave. Cuando hay otro personal, por ejemplo, que se toma atribuciones, ¿no? Hay algo común también que manifiestan las secretarias, se toman atribuciones del director, porque ella es la que ordena, la que determina. Entonces siempre tenemos que cuidarnos en que cada actor educativo tiene su rol que cumplir. Entonces uno tiene que enmarcarse en su rol y respetar el rol de los demás también. En caso de que haya una injerencia en las funciones, eso es usurpación de funciones, entonces se constituye en falta grave. La extorsión, la aceptación de donativos, ¿no?, para atender o solucionar los trámites de su competencia, también se convierten en faltas graves. En este caso, cuando es obligación del director o la secretaria realizar todos los trámites, por ejemplo, para que los bachilleres tengan su documentación lista para recibir, en todo caso, título, por ejemplo, el bachiller. Entonces nosotros no podemos cobrar, ¿no?, a los padres de familia para hacer nuestro trabajo como personal administrativo en este caso. Entonces, si hiciéramos eso, se convierte en una falta grave. La coparticipación también en la compra-venta de útiles, textos escolares, uniformes, establecimientos comerciales, editoriales o particulares, también se constituyen faltas graves cuando nosotros como maestros organizamos, por ejemplo, nos ponemos de acuerdo con editoriales, con comerciales para adquirir uniformes, puede ser material educativo, textos escolares, ¿no? Porque siempre hay ese fenómeno de que hay editoriales que ofrecen, si compran textos escolares todo el curso, para el maestro está la mochila, está planificador, está el texto guía, etcétera, de manera gratuita, y muchos maestros se prestan a eso, ¿no? Y muchos padres se sienten obligados. Entonces, en este caso no está permitido eso, ya de obligar a que compren textos escolares, uniformes de establecimientos exclusivos, ya, sino que uno puede comprar de donde pueda darle su economía, ¿no? En caso de incurrir, es una falta grave también. El empleo de castigos corporales, ya lo saben, psicológicos, físicos, contra la dignidad del estudiante, también se constituye como falta grave. El descuido y abandono de los estudiantes durante las visitas a museos, ¿no?, centros culturales, centros deportivos, se convierte en falta grave cuando la maestra, el maestro, pues descuida a sus estudiantes, ¿no? Y pueden sufrir algún tipo de accidente, pueden perderse, como alguna vez ocurre, por ejemplo, cuando van a excursiones, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado en caso de incurrir también en eso, en descuido total, abandono, que nosotros los maestros nos vayamos de ese lugar, dejamos a los estudiantes solos, se convierte en falta grave. El alquiler a favor de terceras personas de los locales escolares, también cualquier tipo de mobiliario que tengamos en la unidad educativa, de equipos también, de máquinas, para fines particulares, ¿no? Por ejemplo, si un papá se acerca y me dice: profesor, por favor, présteme la cancha de la escuela para hacer una fiesta particular, los 15 de mi hija, no se puede, ya, porque no está destinado para eso, todo eso. Entonces, y peor todavía cuando, por ejemplo, el dinero que ingresa es para el que presta, en este caso, vamos a dar un ejemplo, el director o el profesor encargado, ¿no? Se convierte en falta grave. La aceptación de fiestas escolares, regalos en dinero, en especie de los estudiantes, padres de familia, a cambio de favores, también se convierte en faltas graves. Finalmente, la inmoralidad y los vicios comprobados también se vuelven faltas graves. Los maestros tenemos que tener siempre presente la ética, ¿no?, profesional que nos caracteriza. Somos maestros dentro de la escuela y fuera de la escuela también somos maestros, porque siempre nos llaman, ¿no?, el profe
o profesora, en todo sentido, en todo ambiente. Entonces, en ese sentido tenemos que mantener siempre un ejemplo, ser un ejemplo para los demás. Y la inmoralidad y los vicios están también tipificados como faltas graves. Ahora, las faltas muy graves, de la misma forma, el inciso A es la reincidencia voluntaria de faltas graves. Ya en caso de que las faltas graves sean cometidas en segunda oportunidad y de manera voluntaria, se convierten en faltas muy graves. No rendir cuentas de dinero recaudados por concepto de rifas, hacemos kermeses, cualquier tipo de actividades que realizamos como comisión económica especialmente, ¿no? Y omitimos, por ejemplo, los depósitos en los bancos y no damos la rendición de cuentas ante autoridades competentes sobre los dineros recaudados. Todo ese conjunto de acciones negativas se convierte en faltas muy graves. La inexistencia o alteración también, de la misma forma, de comprobantes, de facturas, recibos que hayamos nosotros realizado, digamos, algún tipo de compra con fondos del establecimiento y no hagamos la rendición de cuentas, no tengamos facturas, recibos de esos gastos, no podemos nosotros justificarlos, se convierte en faltas muy graves. La venta de pruebas de examen, los cobros de dinero en especie por inscripciones, ascenso de categoría, esto un rango más superior, títulos por antigüedad y para optar las direcciones de establecimientos escolares o cargos superiores. De la misma forma, todos esos se constituyen faltas muy graves. No se pueden vender evaluaciones anticipadamente para que estudiantes, maestros, autoridades puedan acceder a cargos no superiores. La simulación de enfermedad para obtener licencias, ¿no? u otro tipo de ventajas, presentando certificados falsos, se convierte en faltas muy graves. La acumulación de cargos docentes también sin autorización expresa mediante resolución suprema también son faltas muy graves. Afortunadamente ahora tenemos ya que todos está en el sistema, no se pueden acumular cargos, ¿no? Todo tiene que ser a través de compulsas y a través de resoluciones, pero está presente también esto como falta muy grave en el reglamento, el presente reglamento. La autorización del expendio y consumo de bebidas alcohólicas o drogas peligrosas también en la unidad educativa o dependencia de la unidad educativa, alrededor de la unidad educativa, se convierte en falta muy grave. No creo que se autorice, ¿no? que se vendan bebidas alcohólicas o ningún tipo de drogas peligrosas, pero está estipulado aquí como falta muy grave. Continuamos la presentación en la escuela por parte del maestro, director, cualquier personal en estado de ebriedad, ¿no? Y peor, la promoción o sostenimiento de peleas, discusiones en presencia de los estudiantes u otras personas también constituyen faltas muy graves. El cobro de haberes y otros beneficios sin la correspondiente contraprestación de servicios. No, los maestros no podemos cobrar sin trabajar, a eso se refiere. El cambio de máquinas de escribir, equipos, mobiliarios, herramientas y otros nuevos o en buen estado por otros usados en mal estado también se convierte en faltas muy graves. En la casa tengo una impresora Epson, en la unidad educativa también hay, pero el mío no sirve, entonces voy y lo cambio, me quedo con el nuevo. Esa acción es una falta muy grave, simplemente como ejemplo. La suplantación de firmas en documentos oficiales, la falsificación de firmas, el uso indebido de papeles oficiales membretados, ¿no? La obtención de renuncias en blanco a los cargos también se convierten en faltas muy graves. No podemos falsificar partes mensuales, no podemos falsificar firmas de las juntas escolares, digamos, ¿no? Para que nosotros presentemos esos documentos oficiales. Entonces, si realizamos esas acciones, son faltas muy graves. La falsificación de datos e informaciones oficiales también, ¿no? En la presentación de documentos, alteración de certificados. En la parte inferior siempre dice eso, ¿no? De raspado, borrado, enmienda en el documento, lo invalida. Afortunadamente ahora todo se hace a través de declaraciones juradas, entonces
Eso nos ayuda a que toda la información tenga que ser verídica, ¿no? Y no falsificada, digamos. La subalternación de las instancias administrativas a los intereses político-partidarios o sectarios, en desmedro de la docencia. De la misma forma, la invitación al uso de sustancias indebidas y peligrosas, corrupción, acoso sexual, estupro, violencia o intimidación física o psíquica, violación y organización de bandas delincuenciales, que sería grave que un maestro, director pueda prestarse a eso, ¿no? Entonces, pero de todos modos está aquí como falta muy grave también. Bien, esas son faltas leves, graves y muy graves. En este capítulo cuarto tenemos de las sanciones, aplicación de las sanciones. Se aplicará sanciones a los infractores por los tribunales que tramiten los procesos, de acuerdo a la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes. No, los tribunales disciplinarios que están estipulados en el presente reglamento son los que van a aplicar algún tipo de sanciones a estas faltas, ¿no? Vamos a ver esas sanciones, la tipificación de sanciones conforme a la siguiente tipificación. Por ejemplo, sanciones por faltas leves. Cuando se cometen faltas leves, el que sanciona es el director, autoridad inmediata, ¿no? Y él tiene que proceder de la siguiente forma. Primero, una amonestación en privado. Llamar al maestro, orientarle, reflexionar con él, hacerle notar cuál es la falta leve que ha cometido y justamente reflexionar para que no vuelva a cometer, ¿no? También está la amonestación escrita o en todo caso el memorándum de llamada de atención, donde ya se convierte en una referencia, ¿no? Referencia escrita que el director posteriormente puede utilizar, digamos, para justificar alguna decisión con respecto al maestro. También está el descuento de 1 a 5 días de haber, ya que se descuente al maestro, no, ya sea a través del parte mensual. Finalmente, traslado del lugar de trabajo. A final de gestión, el director puede solicitar que un maestro puede ser trasladado del lugar de trabajo, justamente mostrando los antecedentes, ¿no? Un memorándum que haya realizado anteriormente y que el maestro siga cometiendo algún tipo de faltas, entonces ya el director puede optar por cualquiera de estas sanciones. Y las sanciones por faltas graves y faltas muy graves ya no las hace el director, sino las hacen las comisiones disciplinarias. Sanciones por faltas muy graves, ¿cuáles son? La suspensión de funciones sin goce de haber de 15 días a 60 días, una primera medida. La segunda, postergación de ascenso de categoría por 1 año también, y finalmente el descenso a un cargo inferior en caso de que el que comete la falta sea un director, por ejemplo. Sanciones por faltas muy graves, esto ya es definitivo, es el retiro definitivo del ejercicio del magisterio o destitución del cargo también. Ya ustedes han podido observar las faltas muy graves y en caso de cometerse tenemos directamente una única sanción, que es retiro definitivo del ejercicio del magisterio. Y finalmente la sanción inexistente que tenemos en el artículo 14 se refiere a toda sanción disciplinaria impuesta sin el cumplimiento de las normas procesales especificadas en el presente reglamento. Todo esto se tendrá por inexistente en caso de que no se siga, digamos, el procedimiento que establece este reglamento. Se convierte en una sanción inexistente, no válida. Bien, estimados colegas, en una parte vamos a compartir hasta ahí, y esto es el reglamento de faltas y sanciones, puntos muy importantes para el examen de ascenso o para conocer también a profundidad y que nos sirva en nuestra vida de maestros.